Si estás familiarizado con el discurso de la cultura pop en línea, es probable que al menos hayas oído hablar de Gamergate. Fue un conflicto que, según algunos, transformó para siempre el debate político en Internet. Según a quien preguntaras, era sobre ética en periodismo de videojuegos o una campaña de acoso contra mujeres en los videojuegos. Mientras que muchas personas recuerdan Gamergate y su impacto, pocos están al tanto de su sucesor, que aunque fue más pequeño, sigue siendo notable, Comicsgate. Muchos eventos fueron mal documentados o se perdieron con el tiempo, pero hice mi mejor esfuerzo para reunir la información. Esta es la increíble historia del cambiante panorama cultural de los cómics y de quienes intentaron crear su legado derrocando lo que veían como un imperio malvado. Para entender completamente por qué comenzó Comicsgate en primer lugar, es importante establecer cómo era la industria del cómic a mediados de la década de 2010. No fue un solo evento el que causó la reacción negativa, sino varios sucesos pequeños que se acumularon con el tiempo. Aunque es debatible cuando cayó la primera ficha de dominó, la mayoría señala el 4 de enero de 2011. Este fue el día en que Axel Alonso fue nombrado el nuevo editor en jefe de Marvel Comics, después de que su predecesor, Joe Quesada, renunció tras una gestión de 11 años. El mandato de Quesada fue tumultuoso, por decirlo menos, ya que llevó a la editorial a nuevas iniciativas enormemente exitosas, mientras también supervisaba algunas de las decisiones creativas más controvertidas en la historia de la compañía. Una cosa con la que Marvel había luchado durante años era que, fuera de una gran cantidad de personajes secundarios, los protagonistas de sus historias no reflejaban la diversidad que se veía tanto en el talento que trabajaba en ellas como en las personas que las leían. Y este era un problema que Alonso parecía decidido a abordar. En una entrevista realizada poco después de su ascenso, declaró: "Es obvio que estamos interesados en tener voces representadas de todo el espectro. Sin duda, tenemos más escritoras de las que hemos tenido en el pasado, pero lo más importante es que estas personas deben surgir. Necesitamos creer en ellas y necesitamos ser capaces de venderlas. Finalmente conseguí a mis superhéroes mexicanos hace unos años y eso se sintió bien. Debe surgir de forma natural, no se puede forzar". El impulso por crear nuevos personajes culturalmente diversos comenzó poco después de que él asumiera el mando. Pocos meses después, el 14 de septiembre de 2011, salió Ultimate Comics Spider-Man número 1. Esto presentó a Miles Morales, un adolescente afroamericano y latino, que sería el nuevo superhéroe lanzatelarañas. Tras la muerte de Peter Parker del universo Ultimate, Miles fue creación del escritor Brian Michael Bendis, quien había estado escribiendo la serie Ultimate Spider-Man desde el año 2000. La línea Ultimate se desarrollaba en un universo alterno, fuera de la continuidad principal de Marvel, y buscaba modernizar a los personajes clásicos. Con ese fin, Bendis afirmó que la creación de Miles fue un esfuerzo por reflejar la gran diversidad tanto de la ciudad de Nueva York como de los lectores de Spider-Man. Recientemente, un buen amigo mío, que era afroamericano, se acercó a mí cuando yo estaba nervioso por el anuncio del nuevo Spider-Man y me dijo: "Cuando era niño no me dejaban ser Superman o Batman, pero sí me dejaban ser Spider-Man". Aunque esto fue mucho antes del nacimiento de Comicsgate, por supuesto, hubo cierta resistencia a la última versión del trepamuros. El locutor conservador de radio Glenn Beck fue a un programa para burlarse del nuevo personaje con una teoría de conspiración muy extraña sobre quién podría ser responsable de la historia. El nuevo Hombre Araña es realmente bastante genial. Se parece mucho al presidente Obama. Es fantástico. Ahora tenemos un Hombre Araña mitad negro, mitad hispano y gay. Está bien. No está claro de dónde Beck obtuvo la idea de que Miles sería gay. Cuando le preguntaron en entrevistas si el personaje tendría algún interés amoroso, Bendis declaró que como solo tenía 13 años, el romance no sería un enfoque importante en su historia, más allá de los posibles enamoramientos incómodos, y a medida que Morales fue creciendo en los años siguientes, nunca se ha mostrado que sea otra cosa que heterosexual. A pesar de estas críticas, Miles recibió una respuesta generalmente favorable por parte de los lectores, y su número debut en realidad vendió más que el cómic principal, Amazing Spider-Man, durante el mes en que fue lanzado. Cabe señalar que los cómics que introducen nuevos personajes tienden a tener un aumento en las ventas, y los números bajaron considerablemente en octubre, una vez que la emoción inicial se había disipado. Además, para anticipar una posible crítica,
Estoy consciente de que estas cifras de ventas realmente solo reflejan la cantidad de copias de un libro que los minoristas ordenaron y no necesariamente se traducen en cuán bien se vendieron. La siguiente parada en nuestro recorrido por la diversidad en los cómics fue el 11 de julio de 2012, cuando Carol Danvers hizo su debut como la nueva Capitana Marvel en Avenging Spider-Man número 9 antes del inicio de su propia serie homónima. Una semana después, Danvers, personaje secundario de versiones previas de Capitán Marvel desde 1968, ya era superheroína, protagonizando su propio cómic como Miss Marvel, comenzando en 1977. Según la escritora Kelly Sue DeConnick, la intención de los editores había sido durante años que Carol Danvers tomara el manto de Capitán Marvel, antes de que ella escribiera al personaje. Ambas cosas, ya que era una progresión natural y porque Marvel buscaba publicar más cómics de superhéroes con mujeres protagonistas. Como industria, dice DeConnick, debemos crear más libros protagonizados por mujeres que realmente valgan la pena. Olvídate de la prueba de Bechdel. Intenta esto. Si puedes reemplazar a tu personaje femenino con una lámpara sexy, la historia sigue funcionando. Quizá requiera otro borrador. Deben ser protagonistas, no solo dispositivos. El primer número de Kelly Sue de Capitana Marvel no causó gran impacto, ocupando el puesto 42 en la lista de ventas generales el mes que se lanzó. Dicho esto, Capitana Marvel nunca había sido un título especialmente popular. Con el tiempo, la versión de Carol Danvers ganó fans muy leales que se llamaron Carol Cores. Aunque estos dos ejemplos sentaron las bases de lo que sería Comicsgate, fueron lo bastante aislados para no causar mucho revuelo. Miles Morales existía en un universo alterno y por lo tanto no interfería con las aventuras continuas de Peter Parker en la continuidad principal. Carol Danvers era la más reciente de muchos héroes que llevaron el nombre Capitán Marvel. Ni siquiera fue la primera mujer en hacerlo. No fue hasta 2014 que las cosas realmente comenzaron a calentarse y más personas notaron el mayor impulso por la diversidad en Marvel Comics. La siguiente parte de esta historia inició en febrero de ese año, cuando Miss Marvel, el número 1, presentó al mundo a Kamala Khan, la primera superheroína musulmana de la editorial en protagonizar su propio título. Mientras que Miles y Carol habían sido relativamente populares como nuevas incorporaciones a la historia, Kamala fue un éxito rotundo. No se trataba simplemente de su identidad cultural. El personaje fue representado como una fanática empedernida de los superhéroes, especialmente de la última versión de la Capitana Marvel, y por eso conectó con la nueva base de lectores que había estado creciendo desde el nacimiento de los Carol Corps. De hecho, el primer número de esta nueva serie de Miss Marvel se vendió tan increíblemente bien que tuvo 7 reimpresiones, algo prácticamente inaudito en estos tiempos. Sin embargo, recibió algunas críticas. Algunas críticas provinieron de quienes no querían ver a un personaje musulmán recibir tanta atención, pero había otro grupo que se oponía a la persona que le daba vida. J. Willow Wilson, la escritora de esta nueva serie y la creadora de Kamala Khan, también era musulmana. Sin embargo, ella no había nacido en la fe, más bien fue criada como atea y no se convirtió al Islam hasta la edad adulta. Algunos lectores progresistas opinaban que una mujer blanca con ese origen no debía escribir sobre la vida de una adolescente morena. Al crecer con las estrictas expectativas de padres musulmanes, vale la pena señalar que esto era una pequeña minoría, pero fue una conversación que giró en torno al personaje más nuevo de superhéroe de Marvel. De cualquier manera, hasta ahora hemos hablado de miembros de la nueva generación de personajes diversos que fueron relativamente bien recibidos por el público lector de cómics. Incluso las personas que no eran fanáticas de estos nuevos personajes, al menos podían ignorarlos, ya que no interferían con los luchadores contra el crimen disfrazados que Marvel ya había establecido desde hace mucho tiempo. Un día distinto a cualquier otro, los héroes más poderosos de la Tierra cayeron y fueron reemplazados por muchas caras nuevas. Esto sucedió el 1 de octubre de 2014, la fecha de publicación de dos cómics increíblemente impactantes, Capitán América número 25 y Thor número 1. El primero presentaba una historia en la que Steve Rogers, el capitán original, envejecía rápidamente hasta el punto de ya no poder ser un superhéroe activo. La trama concluyó con Sam Wilson, quien durante décadas había luchado al lado de Steve bajo el alias de El Halcón, tomando el manto de su compañero. Probablemente ni siquiera necesito especificar por qué esto generó debate.
Cambiar la raza de un personaje establecido es una cosa, pero para algunos fue muy simbólico y divisivo ver a un hombre negro usando el famoso uniforme rojo, blanco y azul. Esa era la idea, por supuesto, y hubo tanto alboroto como desacuerdo. Los partidarios aplaudieron el hecho de que Capitán América ahora representara a una parte diferente de la población de Estados Unidos. En última instancia, aunque esto provocó mucha indignación, la mayoría de las personas al menos pudieron entender por qué se hizo. El legado de los superhéroes pasando a nuevos personajes no era algo nuevo. Y si Stephen Rogers iba a dejar el papel, tenía sentido lógico que se lo pasara a su leal compañero. No se puede decir lo mismo del otro cambio. Marvel Comics hizo el mismo día, lo cual rápidamente eclipsó la conversación. Se debe entender que en las páginas de los cómics de Thor antes del 1 de octubre, el personaje principal atravesó un arco en el que se consideró indigno de empuñar su martillo mágico. Luego de eso, la serie de Thor reinició en el número 1, terminando con un personaje femenino no identificado, levantando el martillo y obteniendo el poder y título de Dios del Trueno. Aunque su identidad se mantuvo en secreto al principio, más tarde se reveló que era Jane Foster, una antigua enamorada intermitente de Thor. Esto causó una gran división en línea, ya que los fanáticos de los cómics comenzaron a discutir sobre este cambio monumental, principalmente en cuanto a si tenía sentido dentro de la historia de los cómics de Marvel. Quienes estaban a favor afirmaban que esto estaba perfectamente alineado con lo que el escritor Jason Aaron había estado haciendo con la serie de Thor hasta ese momento, explorando los temas de la valía y la divinidad y lo que exactamente significaban. Además de eso, señalaron que Jane Foster estaba lejos de ser el primer personaje nuevo considerado digno de levantar el martillo. Pero quienes estaban en contra respondieron diciendo que el problema no venía del hecho de que ella empuñara el arma, sino del nombre que ahora usaba, ya que Jason Aaron lo declaró tajantemente en el comunicado de prensa oficial. Esto no es She-Thor, esto no es Lady Thor, esto no es Thorita, esto es Thor, esta es la Thor del universo Marvel. Hubo mucho debate sobre si Thor era un título que podía ser heredado o simplemente el nombre del personaje. De cualquier manera, Marvel se mantuvo firme y sostuvo que Jane Foster era, de hecho, Thor, mientras que el original ahora se hacía llamar Odinson. Y esto pudo haber sido el principio y el final de esta controversia en particular. Hasta este punto solo hemos estado hablando de las conversaciones en torno a la introducción de estos nuevos personajes, ya que en su mayoría el contenido real de los cómics en los que aparecieron no era nada demasiado destacable. Pero en febrero de 2015 se lanzó Thor número 5, que contenía una escena que realmente amargó a los detractores de la nueva versión de la deidad Norris. La secuencia comienza con Thor luchando contra los villanos Titania y el hombre absorbente en Times Square. El antagonista masculino comienza a lanzar comentarios misóginos hacia nuestro héroe, un intento apenas disimulado de comentar sobre la reacción negativa en línea. ¿Thor, estás bromeando? ¿Se supone que debo llamarte Thor? Malditas feministas están arruinando todo. ¿Quieres ser una chica superhéroe? De acuerdo, ¿a quién le importa? Pero busca tu propia identidad. Thor es uno de los últimos hombres de verdad. ¿Qué hiciste? ¿Lo mandaste a un curso de sensibilidad para que dejara de llamar mozas a las chicas de la Tierra? Aunque no lo dice en voz alta, el monólogo interno de Thor revela que los pensamientos de Aaron eran sobre los comentarios que estaba recibiendo. Eso es por decir feministas, como si fuera algo malo, imbécil. Después de que Thor le rompe la mandíbula al hombre absorbente, Titania entra y termina el trabajo noqueando a su compañero y entregándose ella misma. El razonamiento confundió a muchos. No pelearé contra una mujer, Thor, ni él tampoco. No, hoy al menos me retiro por respeto a lo que estás haciendo, pero solo para que lo sepas. Esto es un pase de poder femenino por única vez. Cuando escribió esta escena, Aaron probablemente lo vio como un momento de empoderamiento entre dos personajes femeninos fuertes, pero los fans reaccionaron de forma muy diferente. Los críticos dijeron que la interacción entre la heroína y la villana logró lo contrario de lo esperado. En lugar de ganarse al público con esta nueva versión del querido personaje, al mostrar su fuerza y valentía, en realidad mostraron que ganó la pelea porque su oponente simplemente se rindió. Estas páginas se difundieron rápido en Internet, pues los detractores se sintieron validados en su odio hacia el nuevo Thor. ¿Pero qué decían las cifras de ventas? Aunque las cifras bajaron como era de esperarse después del número debut, Thor número 1 fue el segundo libro más vendido de Marvel en octubre de 2014.
Aunque Capitán América número 25 no tuvo el mismo éxito, el Capitán América número 1 del mes siguiente también ocupó el segundo lugar en ventas. Marvel realizó una intensa campaña de mercadotecnia, eligiendo plataformas interesantes para anunciar estos cambios. El nuevo papel de Sam Wilson se reveló en el Colbert Report con Stephen Colbert, mientras que la transformación de Jane Foster en Thor la anunciaron las conductoras de The View. Lamentablemente, los videos de ambas apariciones fueron eliminados de Internet, pero esto reflejaba los objetivos de Axel Alonso y de Marvel Comics en general. Estos cambios fueron diseñados para llegar mucho más allá del público lector de cómics ya establecido. Querían que el mundo hablara de estos cómics, y por un tiempo se les cumplió el deseo. Todo esto sentó las bases para la siguiente gran iniciativa editorial de Marvel, llamada Todo Nuevo, Todo Diferente, después de los eventos de las guerras secretas de los cómics en 2015. Por cierto, gran historia, el universo Marvel renació con un nuevo grupo de personajes llevados al primer plano. Esto incluyó una imagen de las estrellas de la época, pero solo era una parte de sus planes. Al comenzar todo nuevo, todo diferente, o simplemente ANAD, los cambios empezaron a ocurrir rápidamente. Se formó A-Force, un nuevo equipo de vengadoras solo con personajes femeninos. Wolverine fue asesinado y reemplazado por una mujer, y Hulk fue asesinado y reemplazado por un adolescente coreano. Star-Lord de Guardianes de la Galaxia fue reemplazado brevemente por una mujer. Incluso Miles Morales fue incorporado a la continuidad principal de Marvel, aunque él y Peter Parker continuaron usando simultáneamente el nombre de Spider-Man. Curiosamente, esta nueva ola de diversidad parecía afectar solo a Marvel, ya que su competencia en Detective Comics estaba menos dispuesta a cambiar radicalmente su lista de personajes. Lo más importante que hicieron fue en 2015 cuando revelaron que Harley Quinn tenía una relación lésbica poliamorosa con la villana de Batman, Hiedra Venenosa. Aunque solo se mencionó en un tuit, hasta 2017 se les vio besándose en un cómic. Incluso así, el artista Chad Hardin reveló en Twitter que el dibujo publicado fue editado de su versión original, una intención más apasionada. Además, muchos fanáticos de los cómics de Gunner parecían más abiertos a este tipo de representación lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. Volviendo a Marvel, su edición más importante probablemente fue esta. Riri Williams, una adolescente negra que se convirtió en la protagonista de Invincible Iron Man como Iron Heart, después de que Tony Stark cayó en coma. Riri fue otra creación del escritor Brian Michael Bendis, quien tal vez intentaba recuperar el mismo éxito que había tenido con Miles Morales 5 años antes. Su intención declarada para ambos personajes era similar, tomar a un superhéroe ya establecido de Marvel y crear una versión completamente nueva de él. Similar a las críticas que recibió J. Willow Wilson al crear a Kamala Khan, Bendis recibió muchas críticas de quienes no aprobaban que un hombre blanco liderara este libro histórico para la diversidad. Pero él se defendió diciendo: soy padre de 4 hijos, 2 de los cuales son una niña africana y una niña afroamericana. No digo eso para usar a mis hijas como escudo ante cualquier crítica. Digo eso porque me ves como un hombre blanco, pero en realidad soy un hombre judío y tengo una familia multirracial. Me preocupa la trampa. Entonces los afroamericanos solo pueden escribir personajes afroamericanos y los asiático-estadounidenses solo asiático-estadounidenses. Todos deberían escribir y dibujar de todo. Cada quien tiene una perspectiva y habilidad única. Claro, los del otro lado del pasillo también enfrentaban problemas con el nuevo Vengador blindado. Aparte de las personas que la criticaban solo por su raza y género, uno de los principales temas de conversación era que muchos lectores simplemente encontraban a Ironheart poco agradable. El principal ejemplo utilizado para respaldar este argumento provino de Invincible Iron Man número 8, que tenía una escena de flashback de Riri en la primaria. Hablando con su maestra, quería que supiera que ya decidí qué seré cuando sea grande. Vamos a escucharlo. Voy a ser científico. Eso es genial. Debes decir, ¿quieres decir como una enfermera? Y yo respondo, ¿por qué diría eso? Tú tienes que decírmelo. ¿La enfermería y la enseñanza son nobles? ¿Personas como yo no pueden ser científicos? ¿Por qué haría eso? Eso fue lo que le dijeron a la primera astronauta afroamericana, y ella les dijo, no, yo voy a ser científica, y luego lo logró. Sí, fue hace mucho, las cosas eran distintas, pero gracias a personas como ella, una niña como tú puede hacer lo que quiera, volar y ser quien desee. Esperaba que dijeras lo contrario, así tendría algo que me motivara a demostrarte que te equivocaste.
Tras mucha resistencia de Riri, su maestra finalmente cede y le dice al azar que nunca será Tony Stark, lo que pone a la niña en un nuevo rumbo. Quienes odiaban al nuevo personaje usaron esto como principal justificación, pues pensaban que la mostraban como alguien que debía victimizarse para funcionar. Los del otro lado decían que estos críticos no sabían lo que querían. Cuando alguien como Jane Foster Thor ganaba una pelea demasiado fácilmente, la llamaban una Mary Sue. Pero si Riri Williams mostraba defectos reales, la criticaban mucho como mal personaje. Dicho esto, aunque tenía sus fans, Ironheart no fue precisamente la adición más querida al canon de Marvel. De hecho, fue por esa época cuando empezaron a formarse los críticos más duros de esta nueva era. El canal de YouTube Diversidad en Cómics, que desde entonces cambió su nombre a Los Cómics Importan, comenzó a subir videos alrededor de abril de 2017, con una serie llamada Marvel, antes de los Social Justice Warrior, en la que el dueño hablaba de algunos de sus cómics favoritos publicados mucho antes de la era All New, All Different. La simplicidad de estos videos, donde solo apuntaba su teléfono a un cómic y hablaba sin guión, le permitía subir varios al día. Cuando decidió hacer reseñas mordaces de nuevos cómics, sus vistas aumentaron exponencialmente. Desafortunadamente, mientras trabajábamos en este video, él puso en privado una parte sustancial de su catálogo anterior de videos y no se pueden encontrar archivos, y así hemos perdido acceso a muchos de los clips que planeábamos mostrar aquí. Aunque no fue el primer creador de contenido anti-Social Justice Warrior en YouTube sobre cómics, su estilo de videos rápidos y títulos sensacionalistas surgió cuando esta estrategia era rentable. El dueño de este canal permaneció anónimo durante la mayor parte de sus primeros años de carrera, simplemente usando el seudónimo Zack. Aunque podía criticar prácticamente cada nuevo cómic publicado por Marvel debido al ritmo vertiginoso de su calendario de publicaciones, Riri Williams se convirtió en un enfoque particularmente fuerte para él desde el principio. Marvel. Cuando tienen una heroína, no la muestran peleando o haciendo algo heroico, solo diciendo algo como, oh, hombre, famosa o lo que sea, con un montón de millennials tontos y superficiales gritando, para que ella firme un autógrafo y diga, oh, claro. Y tiene que poner esa cara estúpida como falsa y modesta. Como, OMG, como los autógrafos son como algo o lo que sea. Más que cualquier otro de los nuevos héroes de Marvel, Zack se obsesionó con encontrar una manera de arreglar a Riri, llegando finalmente a la conclusión de que funcionaría mucho mejor como villana. Esto culminó en un proyecto llamado Renacimiento de Riri, un cómic hecho por fans en el que la joven heroína caía en desgracia. Publicó 2 cómics cortos, Mark Quince y Iron Man Derrotado, que lanzó gratis y financió con el apoyo de su Patreon, que crecía rápido. Sin embargo, esta no fue el final del renacimiento, pues un youtuber llamado BKTR Oficial creó su propia serie de dramas de audio en esa continuidad. Zack estaba emocionado y lo compartió en su canal, aunque luego eliminó todos los videos. Aunque Renacimiento terminó, mostró que Zack tenía ambiciones en los cómics más allá de YouTube y que logró reunir una comunidad, algo que los críticos modernos de Marvel no habían hecho. A medida que el canal de diversidad y cómics crecía, cada vez más personas decidieron hacer sus propios videos para subirse al tren. Aunque es difícil encontrar exactamente cuándo se creó el nombre. Este fue el momento en que Comicsgate comenzó a consolidarse como movimiento, con líderes reales, en vez de solo ser un grupo desorganizado de fanáticos en redes sociales. Aparte de Zack, el creador más destacado por mucho, estaba bajo el nombre de Secretos de un profesional del cómic. Este canal fue creado por el artista profesional Ethan Van Sciver, quien trabajó para Detective Comics en títulos como Linterna Verde, Flash y Batman. Lo que empezó como un sitio para que Ethan subiera tutoriales de dibujo, pronto derivó en comentarios contra los Social Justice Warrior, sus contemporáneos y su experiencia directa trabajando en la industria rápidamente lo convirtieron en una de las voces más solicitadas. Incluso mantuvo contacto con colegas que no coincidían políticamente con él al iniciar en YouTube. En noviembre de 2017, Van Sciver entrevistó al querido y prolífico escritor Mark Waid, quien trabajaba para Marvel en ese momento, sobre el estado actual de la compañía.
Ninguno de nosotros, todos estamos trabajando con las mejores intenciones. No tienes que te guste todo lo que hacemos, no tienes que te guste nada de lo que algunos de nosotros hacemos, pero todos están trabajando con las mejores intenciones. Nadie, y creo que estarás de acuerdo, amigo, nadie está haciendo cómics deliberadamente para molestarte. Estoy tratando de ganar dinero. Van Sciver no era ajeno a la controversia antes de volverse famoso en YouTube. Sin embargo, durante años, los fanáticos de los cómics lo criticaron por su humor atrevido y las imágenes provocativas en su trabajo. Por ejemplo, publicó un cuaderno de bocetos titulado Mi lucha, haciendo alusión doble a la autobiografía de un pintor austriaco. Algunos críticos incluso afirman que la firma que dibujó en la portada estaba destinada a parecerse a una esvástica. Con esta reputación controvertida, no debería sorprender que eventualmente las cosas se trasladaran a la vida real. En noviembre de 2017, Ethan fue a una firma de autógrafos en Gotham City Pizza en Orlando, Florida, y todo parecía ir bien. Al día siguiente publicó en Twitter que el restaurante fue vandalizado esa noche. Aunque no hubo testigos y nunca se atrapó a ningún sospechoso, Van Sciver culpó directamente a los SJWs, quienes lo habían estado atacando en las redes sociales. A medida que Comicsgate comenzaba a tomar la forma de lo que eventualmente sería, algunas personas decidieron unirse para definir exactamente por qué estaban luchando. Los administradores de la wiki de Comicsgate finalmente identificaron 5 tendencias modernas que querían eliminar. 1. La adopción de estilos artísticos influenciados exclusivamente por la política progresista. 2. Contratar personas solo por sus características superficiales y estatus demográfico oprimido. El cambio o sustitución total de personajes clásicos queridos solo para complacer superficialmente, supuestamente en nombre del progreso. 4. La actitud elitista y la eliminación de todo lo que no sea considerado suficientemente progresista. Y finalmente, 5. El rechazo de la crítica honesta, descartándola como acoso o discriminación. A medida que estos influencers pro Comicsgate seguían creciendo, la industria del cómic continuaba dándoles mucho material para discutir. Porque sí, apenas hemos examinado la punta del iceberg cuando se trata de todos los cómics que Marvel publicó entre 2015 y 2017 que provocaron indignación. Hasta ahora solo hablamos del reemplazo de personajes masculinos blancos por mujeres y minorías. Pero para ser justos, la controversia general fue mucho más profunda que solo eso. Por ejemplo, tomemos el número 40 de los nuevos X-Men, escrito una vez más por nuestro buen amigo Brian Michael Bendis. Este número contenía una conversación entre los personajes Jean Grey y Bobby Drake, también conocido como Iceman, 2 miembros originales de los X-Men, en la que se reveló que este último era gay. Todo este tiempo, incluso las personas que no estaban en contra de este cambio podían estar de acuerdo en que este momento fue manejado de manera torpe. No solo la historia se detuvo abruptamente para que ocurriera esta escena, sino que ni siquiera fue decisión de Iceman salir del closet. Más bien, Jean Grey usó su habilidad para leer mentes para averiguar la información por sí misma, y luego presionó a Bobby para que lo admitiera. A diferencia de otros cambios controvertidos que hizo en el canon de Marvel, es difícil encontrar una explicación sólida de Bendis sobre por qué tomó esta decisión. Lo más cercano que dijo fue en una entrevista con IGN donde expresó su alegría por poder, cito, cambiar las cosas. La conversación al final de su etapa en X-Men parece aludir indirectamente a que su tiempo en el cómic fue notoriamente impopular. Esta estuvo lejos de ser la única escena o momento provocativo de esa época también. El 4º número, Ángela, reina del infierno, presentó una escena donde el dios nórdico Bóer lanzó una diatriba cómicamente censurada con recuadros negros y texto aproximado. Estas incluían frases como mucha basura misógina, píldora roja, activista por los derechos de los hombres menonista, racismo casual, y la más ridiculizada, opiniones no solicitadas sobre Israel. Esa última se volvió un meme por un corto periodo de tiempo, ya que los lectores quedaron desconcertados por qué una frase tan fuera de lugar había sido incluida en el libro. Spider-Woman, número 1 de 2015, inició una saga algo controversial en la que la protagonista luchaba contra el crimen mientras estaba embarazada. Curiosamente, el primer número de la serie anterior de Spider-Woman del año pasado también provocó indignación del otro lado del espectro político. Una portada variante mostraba a la protagonista en una pose que algunos consideraron demasiado sexual. El artista Milo Monero ya era bien conocido por su trabajo erótico y también estaba programado para dibujar portadas de otros 2 próximos cómics de Marvel.
Desafortunadamente, tras la intensa reacción negativa por esta pintura de Spider-Woman, la editorial optó por cancelar estos proyectos relacionados con portadas controvertidas. El último número de la serie, Mockingbird, mostraba al personaje principal usando una camiseta que decía «Pregúntame sobre mi agenda feminista». No hace falta decir que esto no fue bien recibido por muchos lectores de cómics. La escritora Chelsea Cain fue bombardeada con odio en las redes sociales, lo que la llevó a desahogarse sobre la reacción negativa. Mis quejas no eran una súplica de afirmación. De verdad, ya terminé aquí. Me sorprende la crueldad que los cómics provocan en la gente. Poco después, Cain borró su cuenta de Twitter. Axel Alonso, quien casi siempre guardó silencio sobre polémicas en línea durante su tiempo en Marvel, sintió la necesidad de al fin hablar en defensa de su escritora. Apoyo a Chelsea Cain, condeno el acoso en línea y creo que el universo Marvel y la industria se benefician y crecen gracias a creadores y personajes diversos. Ahora, aunque el odio hacia Chelsea no fue porque fuera mujer o feminista, sino porque incorporó una frase incómoda en el libro. Anteriormente, Alonso fue criticado por cómo respondió al auge de Comicsgate en un panel de la Comic-Con 2016. Se le citó diciendo que lo último que sería es un guerrero de la justicia social. Esto solo enfureció a ambos lados, pero a pesar de su renuencia a hablar demasiado sobre la avalancha de controversias, el incidente de Mockingbird parecía ser un tema en el que estaba dispuesto a profundizar. De hecho, en una edición del sorprendente Hombre Araña, publicada al año siguiente, se vio a Pedro Parker usando la infame camiseta como una broma única. Chelsea Cain, por otro lado, no estaba tan divertida. Mockingbird fue su primera vez trabajando con Marvel, y también terminó siendo la última. Si bien Mockingbird pudo haber sido uno de los libros más controvertidos durante la era de Comicsgate, hubo otro que destacó entre la multitud por ser particularmente despreciado: América. Escrita por Gaby Rivera, esta serie seguía a la nueva superheroína América Chávez, una latina gay cuyas aventuras la llevaban a viajar a través de universos paralelos. Este libro fue tema frecuente en el debate sobre diversidad en cómics, tanto por razones evidentes como por varias elecciones cuestionables en los diálogos. Incluso desde el primer número, la protagonista usaba exclamaciones como «¿Qué en la santa menstruación?». Pero, sin duda, el ejemplo más grave vino en el número 5, en el que el personaje, Kate Bishop, hace un monólogo para nadie en particular sobre lo increíbles que son América y su novia juntas. Estoy intrigado y asombrado por ambas. Si así es salir con otras mujeres, entonces aplaudo a todas las mujeres que están saliendo con mujeres en este momento, porque esto es increíble. Motocicleta, persecución, misiles y explosiones. Sí, ahora solo volamos juntos hacia un corazón gigante en el cielo. Lo juro, si regresan casados, me voy a poner celoso. Este es un buen momento para repasar algunas frases favoritas de las figuras prominentes de Comicsgate al hablar de esta era de Marvel. Perros de bolso se refiere a cómo se sentían ellos. Los cómics solían mostrar a personajes homosexuales y de minorías como trofeos para presumir, en vez de retratarlos como personas realistas y complejas. En segundo lugar, a menudo describían a América y a otros cómics similares como cómics para nadie. Este término se usaba para describir cómics creados para atraer nuevos fans diversos, pero que a menudo no lograban ese objetivo. Aunque la legitimidad de esta afirmación puede debatirse caso por caso, América en particular no parecía conectar con los lectores, no como Marvel esperaba. El número 1 no fue un éxito en ventas. A pesar de esto, logró mantenerse durante 12 números y la última entrega apenas logró llegar a la meta. Al vender solo un poco más de 6,000 copias en todo el país, siento que Chris Chan vendería más copias de una nueva edición de Sonichu. También es buena oportunidad para hablar sobre las carreras de quienes están detrás de estos cómics tan despreciados. Antes de Mockingbird de Chelsea, Cain nunca había trabajado en un cómic antes, ya que previamente había hecho carrera escribiendo novelas de suspenso. Gaby Rivera tampoco tenía experiencia en cómics, ya que Marvel la eligió de la ficción juvenil. Los partidarios de Comicsgate sostuvieron que estas contrataciones externas se debieron solo al género, raza u orientación sexual y no a verdaderas cualificaciones. Por supuesto, la gran mayoría de los escritores de Marvel eran personas que habían estado trabajando en cómics durante años. Pero eso no detuvo a los críticos de decir que la mayoría de las nuevas contrataciones diversas eran personas que no merecían el puesto que se les había dado. Y fue este punto específico de enojo el que crearía la mayor escaramuza de Comicsgate hasta ese momento.
El 23 de julio de 2017, Florencia Steinberg, la exsecretaria de Stan Lee, así como una prolífica editora de cómics por derecho propio, falleció. Unos días después, el 28, un grupo de empleadas de Marvel decidió salir a tomar malteadas en su honor. Heather Antos, quien era editora en ese momento, reunió a todas para tomarse una selfie, que luego publicó en redes sociales con la leyenda: "Es el equipo de malteadas de Marvel". Para Heather Antos y las demás mujeres de la imagen, esto solo era algo divertido y pequeño que probablemente olvidarían poco después de publicarla. Pero cuando los seguidores de Comicsgate lo vieron, la situación se intensificó inesperadamente. Estos malteadas definitivamente atrajeron a todos los chicos al patio, ya que personas que odiaban el estado actual de los cómics de Marvel se lanzaron contra Heather Antos. Para ellos, esta imagen representaba todo lo que criticaban desde hace años, y sin duda hicieron oír sus voces. Desafortunadamente, ahora es difícil medir cuál fue exactamente la magnitud de la reacción, ya que Antos puso su cuenta de Twitter privada y la mayoría de los artículos de esa época no archivaron las respuestas negativas. Incluso un tuit infame de Diversity and Comics, donde llamó a las mujeres falsas chicas geek, casi se ha perdido con el tiempo. Encontrar una sola captura de pantalla tomó mucha investigación. Lo que sí sabemos es que la polémica fue muy severa. Profesionales de la industria y fanáticos se unieron para defender a estas mujeres, formando el contramovimiento Haz mi malteada, un juego de palabras con el viejo eslogan de la empresa: Haz mi Marvel. Partidarios en redes sociales publicaron selfies, bebiendo malteadas y leyendo cómics nuevos y diversos. La cuenta oficial de Marvel en Twitter también participó, publicando una viñeta de jóvenes vengadores con el personaje. Ella bebió una malteada y dijo, cito: "Algunas personas guardan los rencores más terribles". Este evento catapultó Comicsgate al ojo público. Anteriormente solo habían sido peleas entre fanáticos enojados y creadores individuales, que en gran parte fueron ignoradas por el público en general. Ahora, sin embargo, el movimiento se había hecho escuchar y la industria en su conjunto había tomado una postura firme en contra de todo lo que representaba el movimiento. Dicho esto, esto no cuenta exactamente toda la historia de cómo Marvel estaba respondiendo. Meses antes, Axel Alonso y el vicepresidente David Gabriel realizaron una cumbre para minoristas para abordar el temor de dueños de tiendas de cómics. En ese momento, la disminución de las ventas les estaba afectando más que a nadie, y muchos culpaban a los personajes totalmente nuevos y diferentes por la presión financiera en la que se encontraban. Muchos clientes potenciales llegaban a sus tiendas esperando leer cómics de los superhéroes que habían visto en las populares películas del universo cinematográfico de Marvel, solo para irse con las manos vacías al ver que los personajes de los cómics actuales eran muy diferentes. Marvel fue sorprendentemente directo acerca de estos problemas, y una cita en particular de Gabriel llamó la atención del público. Lo que escuchamos fue que la gente no quería más diversidad, no querían personajes femeninos ahí afuera. Eso fue lo que escuchamos. Si lo creemos o no, no sé si eso sea realmente cierto, pero eso fue lo que vimos en las ventas. Vimos las ventas de cualquier personaje que fuera diverso, cualquier personaje que fuera nuevo, nuestros personajes femeninos, cualquier cosa que no fuera un personaje principal de Marvel. La gente les estaba dando la espalda. Eso fue difícil para nosotros porque teníamos muchas ideas nuevas y emocionantes que estábamos tratando de sacar, y nada nuevo realmente funcionó. Gabriel aclaró rápidamente una declaración aquí, asegurando a los lectores que Marvel no iba a rendirse con sus personajes nuevos y diversos. Aún así, recibió críticas de espectadores que acusaron a los grandes editoriales de cómics de ceder ante trolls y fanáticos. Esto terminaría siendo uno de los últimos clavos en el ataúd para la carrera de Axel Alonso en Marvel. No solo su tiempo en el cargo estuvo plagado de una controversia tras otra, sino que las bajas cifras de ventas hablaban por sí solas. Solo unos meses después, en noviembre, se anunció que él dejaría de ser editor en jefe, siendo reemplazado por C.B. Sobolski. Aunque no se dio ninguna razón para su salida, la mayoría de las personas tenía una idea de por qué había sucedido esto. Un año después de que Sobolski tomó el mando de Marvel, la compañía lanzó la iniciativa Fresh Start. Esto marcó el gran regreso del Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Wolverine y todos los demás personajes que habían sido reemplazados en los últimos años. Incluso sin Alonso y con todos los personajes clásicos de vuelta, personas como Diversidad y Comics y Ethan Van Sciver continuaron su cruzada por ellos. Solo porque un hombre se había ido de Marvel, eso no significaba que el cáncer percibido se hubiera ido.
y aquellos en la industria estaban cada vez más frustrados con el crecimiento de Comicsgate. En agosto de 2018, un usuario de Twitter compartió un clip, luego eliminado, del escritor y artista Darwin Cook, fallecido unos años antes, donde en una convención expresaba su desagrado por hacer gays a personajes ya establecidos, para aumentar las ventas. Esto se usó como prueba de que el creador fallecido habría sido un partidario de Comicsgate. Pero su viuda, Marcia, no estuvo de acuerdo al ver este tuit. Hola, soy la esposa de Darwin, y puedo garantizar que él pensaba que ustedes, idiotas de Comicsgate, eran un montón de perdedores llorones arruinando los cómics porque son partidarios de Comicsgate. Empezaron a atacar a Marcia por este comentario, a lo que ella siguió insistiendo y aclarando lo que su esposo realmente quería decir. Ethan Van Sciver intervino rápidamente para calmar la situación y evitar que se descontrolara. Odio Twitter, Marcia. Todos amaban a Darwin y les gusta proyectarse en él. Ahora que ya no está, todos lo extrañan muchísimo. En cuanto a quién era y en qué creía, nadie lo conocía como tú, y nadie sabrá realmente cómo se sentía sobre las cosas como tú lo sabes, punto. Marcia pronto le respondió a Van Sciver, pidiéndole que les dijera a las personas que se disculparan por acosarla. Aunque él hizo lo que ella pidió, no era exactamente lo que ella quería decir. Sí, Social Justice Warriors y Comics se disculparon con Marcia Cook por usarla cínicamente como escudo para atacar a Comicsgate y por mentirle. Esto hizo que varios creativos de la industria tuitearan apoyando a Marcia y denunciando a Comicsgate y sus ideales. El escritor Tom Taylor, responsable del reinicio de Wolverine femenina, tuiteó: "Creo que los cómics son para todos. No hay excusa para el acoso. No hay espacio para homofobia, transfobia, racismo o misoginia en la crítica de cómics". Estas palabras fueron copiadas y pegadas en los perfiles de Twitter de muchos colegas de Taylor, volviéndose un mantra anti-Comicsgate. Aunque la mayoría de los fans lo recibieron bien, algunos criticaron que solo se protestara contra el acoso cuando las víctimas eran mujeres blancas. Marcia Cook también coincidió con ese sentir. Pero la industria del cómic, aunque públicamente y de manera muy vocal se unió en contra de Comicsgate, no hizo nada para detenerlo. De hecho, puede que haya servido para amplificarlo. En 2018, Diversidad y Comics produjo un video que vivirá en la infamia, conocido simplemente como El Asado Oscuro. Zack había hecho muchos comentarios públicos atacando a quienes, según él, arruinaban Marvel y la industria del cómic en general en los últimos años, pero siempre trataba de mostrar cierto decoro cuidando el lenguaje específico que usaba. Por otro lado, The Dark Roast era un video privado destinado a ser visto solo por sus seguidores más leales, en el que Zack se permitía realmente desahogarse. Por supuesto, la diatriba eventualmente se filtró al público, y lo que tenía que decir sigue sorprendiendo a la gente, incluso después de todos estos años. Así que el Dark Rat Roast es el material donde puedo decir cosas como que Dan Slott parece un montón, y no tengo que andar con rodeos. No sé cómo decir parodia o guiñar el ojo. En serio, parece un montón, pero todos los escritores Social Justice Warrior parecen montones de P. La diferencia real es si prefieren niños o niñas pequeños. Como ya sabes, Dan Slott, yo diría que le gustan las niñas pequeñas. Mark Waid, probablemente niñas pequeñas. Brian Bennis, probablemente le gustan ambos, ya sabes. Él tiene que ser lo que le apetezca ese día. Durante su diatriba de 20 minutos, Zack criticó a todos los que alguna vez lo irritaron. Una de las declaraciones más infames fue acusar a Mark Waid de usar su poder en la industria para atraer mujeres. Mark Waid también es raro, literalmente usó Detective Comics como si fuera un maldito sitio de citas. Devin Grayson literalmente se abrió camino en la industria del cómic de una manera poco ética. Generalmente dejas la industria por falta de talento. Ella entró por hacer cosas indebidas. ¿No lo sabías? Aquí viene el calvo bajito, solo Mark Waid, atacando a los de abajo o tal vez haciendo algo peor. De repente, él está saliendo con ella. Ella tenía como 22 años y él ya casi llegaba a los 40, así que sí, es un tipo raro. Profesionales me han dicho que él se lo buscó, porque así ha sido siempre. Ese tipo dejó a su esposa solo para ir a coquetear con chicas que hacen cosplay. Es ridículo. Ese tipo tiene como 55 años, pero con la madurez emocional de un niño de 2 años. Zack también acusó a muchos de sus críticos de usar cuentas falsas para que la reacción en su contra pareciera más grave de lo que realmente era.
Además de eso, llamó a la reconocida escritora trans Max Visagio una transtrender y usó un lenguaje muy particular para describir a un periodista de cómics de nombre Matt Suntory Gifford. De hecho, fui a dudar yo mismo y luego me di cuenta de que estoy en el Dark Roast. Él es un F. Aún así voy a hacer una pequeña salvedad. Creo que la gente gay que está escuchando sabe a lo que me refiero. Vivo en un barrio gay. Hay una diferencia entre un hombre gay y un maldito F. Matt Santora Griffith es un maldito F. Él es así como muy amanerado, súper dramático. Todo es acoso, intolerancia y está mal. Como si todo eso no fuera suficiente, Zack reservó sus palabras más duras para Heather Antos y las otras llamadas chicas del milkshake. Heather Antos es una basura que consiguió trabajo en Marvel. Porque Jordan, ¿cómo se llama? Jordan White. Entonces la historia es que ella fue y lo vio en una convención. Me gustaría ser editora, pero él dice que será difícil convencer a recursos humanos, como si Jordan White fuera a ir con el departamento de recursos humanos. Realmente necesito que la contrates. Mi reserva de fantasías se está quedando increíblemente baja. La reserva de fantasías es la imagen mental de mujeres al masturbarte pensando en ellas. Lo curioso es que vi a un par de las chicas del batido y fue muy extraño. De repente las chicas del batido estaban como... El 80% de las editoras asociadas eran mujeres y ninguna de ellas tenía experiencia. Literalmente son solo novias de trabajo para estos tipos blancos raros de mediana edad o acercándose a la mediana edad que no pueden lograr que ninguna chica les hable. Lo curioso es que la gente dice, oh, ¿crees que va a haber un montón de demandas por acoso sexual como en Hollywood? Y Marvel no, son tan sumisos que al hablar con ellos se emocionan demasiado, solo buscan tener a una chica cerca. Dios mío, Heather me mandó un mensaje directo que decía, Lil, y esto sigue así por 5 horas. Son algunos ejemplos de lo dicho, y no es una exageración decir que Zack realmente arrasó con todos sus enemigos. Sus palabras aquí lo han perseguido durante años y solo sirvieron para ponerle una diana aún más grande en la espalda por parte de los profesionales de la industria que ya tenían suficientes razones para odiarlo. Incluso algunos seguidores creyeron que fue excesivo. Tras la viralización de Dark Roast, más medios convencionales se fijaron en Comicsgate, aunque la mayoría informó sobre la hostilidad de Zack a distancia. El comediante Jim Jeffries decidió contactar directamente a Diversity and Comics para entrevistarlo en su programa de Comedy Central. Por primera vez, el youtuber anónimo mostró su rostro y reveló que su nombre era Ricardo. Existe una verdadera reacción en contra de la diversidad en los cómics y el movimiento está liderado por un supervillano. Dirige un canal de YouTube desde su guarida secreta, que en realidad es el closet de su recámara. Jim no dudó en enfrentar a Ricardo por sus comentarios en el Dark Roast. Él llamó tonta a una mujer en vivo. Eso no está bien. Esto no terminó siendo la crítica brutal que probablemente Jeffries esperaba que fuera. Para ser justos, es difícil entrar en los detalles de un debate como este en un segmento de televisión de 7 minutos, pero el hecho de que el propio conductor admitiera que no era un lector activo de cómics no lo hizo empezar con el pie derecho. Como autoridad en el tema, reunió a un panel diverso de fanáticos de superhéroes para debatir contra la ideología de Ricardo, pero ellos tampoco tuvieron suficiente tiempo para profundizar más allá de la superficie. Tampoco ayudó que hubo múltiples ocasiones en las que Jeffries, obviamente, editó a Ricardo para hacerlo parecer lo peor posible. ¿Y tú qué opinas de este traje negro, amigo? ¿Está bien un cemento menos negro? ¿Sí? No, de hecho eso está mejor. Irónicamente, el video de Jim logró el efecto contrario al deseado. Aunque la rudeza del Dark Roast alejó a algunos fans de los youtubers, el mediocre intento del comediante por desacreditarlos los unió de nuevo contra un enemigo común. Y la subida del segmento a YouTube actualmente tiene aproximadamente un 70% de dislikes. A pesar de los mejores esfuerzos de sus detractores, la influencia de Comicsgate solo continuó creciendo a lo largo de 2018. De hecho, sin duda fue el año más importante para el movimiento. Fue durante este tiempo que los cabecillas decidieron aprovechar su audiencia cada vez mayor para aumentar sus ambiciones. Ya no solo hablarían de cómics, empezarían a hacer los suyos propios. En junio, Ethan Van Sciver anunció que dejaba Detective Comics y lanzó una campaña en Indiegogo para financiar un reinicio de su serie original de los 90 Cyberfrog. Esto fue un éxito rotundo, recaudando mucho más que su meta inicial de $8,000.
Este logro trascendental llevó a que varios otros profesionales del cómic, que también estaban insatisfechos con el estado de la industria, se pusieran en contacto con Ethan para colaborar. El 2 de septiembre se anunció que Dave Sim, creador del popular cómic independiente Cerebus, escribiría una próxima historia de Cyberfrog. Al igual que Van Sciver, Sim también era una figura muy controvertida en el mundo de los cómics, ya que su postura radical en contra del feminismo le valió el desprecio de sus colegas. Esto lo hizo aún más atractivo para los simpatizantes de Comicsgate, quienes ignoraron las protestas por su contratación. Pero hubo una crítica que no pudieron ignorar. En 2018, Van Sciver publicó un video denunciando la cultura del envío gay en el fandom de Star Wars, comparándola con el acoso sexual a menores. Esto llamó la atención del usuario Renfamous, quien acusó al creador de cómics de hipocresía. Publicó una captura donde Dave Sim admite haber tenido relaciones con una joven de 21 años a quien conoció cuando tenía 14. Los detractores dijeron que si dibujar a dos personajes ficticios en una relación homosexual es acoso a menores, entonces esto también lo sería. Ethan, por su parte, inicialmente minimizó la gravedad de la confesión de Sim, comparándola con la diferencia de edad entre Elvis y Priscilla Presley, una pareja famosa conocida por tener una relación muy funcional. Sin embargo, tuvo que ceder y anunciar la salida de Sim del proyecto. Pero ese no era el único descontento con la industria haciendo su propio cómic. De hecho, fue también durante este tiempo que comenzó Comicsgate Live, una serie de transmisiones que proporcionaban una plataforma para que los creadores independientes promovieran sus propios proyectos. Pero había otras personas fuera de su audiencia que tenían sus propias ambiciones. En septiembre, un creador conocido como Vox Day, que también era muy activo en la conversación que rodeaba el tema y que ya había estado publicando sus propias obras desde hacía algún tiempo, anunció un nuevo sello editorial con un nombre que causó mucha controversia: Comicsgate. La gente se indignó porque alguien convirtió el nombre de un movimiento comunitario en marca personal. Vox Day no parecía pensar que hubiera hecho algo malo, como expresó en una entrevista con Bounding into Comics, cuando le preguntaron si veía su nuevo sello como asociado con el movimiento. Depende a quién llames Comicsgate. Si te refieres a rechazar los 5 puntos principales, entonces claramente somos Comicsgate. Si hablas de algo de los Social Justice Warrior, opuesto a la política de identidad y que pertenezca a Ethan Van Sciver, claramente no lo somos. Esto mostraba un desagrado creciente hacia la tendencia iniciada por Ethan Van Sciver de usar Comicsgate para financiar sus proyectos personales. Aunque por ahora las opiniones de Vox Day eran bastante de nicho, a medida que la conversación más grande fue superada por otro cómic creado por un amigo de Ethan, el creador de Diversity and Comics. Richard presentó Jawbreakers Lost Souls, su proyecto exitoso en Indiegogo. Después de que concluyó la campaña, se anunció que el libro sería publicado a través de la editorial independiente Antarctic Press. Esto causó un gran revuelo en la comunidad de cómics, con fanáticos pidiendo a sus tiendas locales que no vendieran Jawbreakers ni ningún otro libro de Antarctic hasta que terminaron su acuerdo con Richard. En respuesta, varios minoristas en Facebook discutieron sus planes de boicotear el cómic, lo cual el creador notó rápidamente y publicó una captura de pantalla en Twitter. Recuerda que la censura en la imagen fue del artículo que archivó la historia. La publicación de Richard sí mostró los nombres de todos los involucrados. Y esto estuvo lejos de ser el final de la cruzada, ya que supuestamente publicó la información de varias otras tiendas que se negaron públicamente a vender Jawbreakers. Esto provocó que todas recibieran muchos mensajes amenazantes, aunque es importante señalar que él niega esa afirmación específica y no puedo encontrar ninguna evidencia sólida que la respalde. Muchos en la industria consideraron este comportamiento muy poco profesional. Esto fue lo que llevó a Mark Waid a entrar en escena, publicando en Facebook que estaba intentando ponerse en contacto con Antarctic Press para discutir la situación de manera firme. No pasó mucho tiempo antes de que Antarctic se viera obligado a hacer una declaración anunciando que ya no publicarían Jawbreakers. Las personas que apoyaron la campaña en Indiegogo estaban furiosas, buscando por todos lados a alguien a quien culpar. La opción obvia era Mark Waid, pues él ya había hecho una gran declaración pública sobre hablar con la editorial, y Ricardo disfrutaba alimentar ese fervor. La brutal intimidación de Mark Waid ayer superó la decencia, con amenazas y coerción hacia una editorial, un profesional médico y un buen hombre llevado al límite en solo 2 días por la presión. Asqueroso. ¿Qué evidencia tenía para esa supuesta intimidación brutal? Podrías preguntar.
Captura de pantalla de una narración de 4chan donde Wade supuestamente usó el nombre de Marvel para presumir poder sobre Antarctic Press, lo que llevó a la editorial independiente a amenazar con acciones legales contra el gigante de los cómics. El propio autor de la acusación pidió a los lectores tomarlo con cautela, y Antarctic intervino rápidamente para aclarar que su comunicación con Wade había sido cordial y que nunca se consideró tomar acciones legales, pero aún así, la guerra entre Richard y Wade había comenzado oficialmente. El 19 de septiembre de 2018, Diversity and Comic presentó una demanda contra Mark Waid por interferencia ilícita de contrato y difamación. Reafirmó la acusación de que Wade había amenazado a Antarctic para que dejaran de publicar Joe Breakers y afirmó que el prolífico escritor había vetado efectivamente a Richard de la industria del cómic. Wade contrató rápidamente al abogado Mark Said, quien no era simplemente Mark Waid, pese a lo que su nombre sugiera. Se representó usando un bigote falso de broma. Lanzó una campaña de GoFundMe para su defensa y con el apoyo de colegas del cómic, recaudó más de 81,000. Ethan Van Sciver respondió lanzando un GoFundMe Rival para Richard, recaudando 146,000. La descripción de la campaña evidenció el cambio en la opinión de Ethan sobre Mark desde su charla en vivo un año antes. Mark Waid, conocido por acosar a quienes discrepan con él, llamó al editor de Zack e interfirió con su contrato. Él está en el centro del problema en los cómics. ¿Y no debemos permitir que los recursos limitados de Richard sean la razón por la que no se le detenga? Como en muchos juicios, ambas partes hablaron poco del caso durante los 2 años de arbitraje. Hasta diciembre de 2020, emitieron un comunicado conjunto anunciando que Richard retiraba voluntariamente la demanda, sin que alguna parte admitiera culpa. Puede parecer un poco anticlimático que una historia con un inicio tan explosivo termine de manera tan silenciosa, pero así suele suceder cuando los conflictos pasan de las redes sociales a los tribunales. Y en cuanto a los Jawbreakers, Ricardo decidió autopublicarlo con su sello Splato Comics, por el cual lanzó otros libros financiados por crowdfunding en los años siguientes. En este punto puede parecer que la época en la que Comicsgate se unía para atacar un cómic que odiaban era cosa del pasado, y en su mayoría eran personas como Diversidad en Cómics. Van Sciver siguió criticando los lanzamientos recientes, pero realmente ya no había nada como Ironheart o América saliendo que pudieran usar para reunir a sus fans en odio. Eso cambió en marzo de 2020 cuando Marvel anunció una nueva serie que casi sirvió como una última despedida para todo lo que Comicsgate se oponía. El lanzamiento en cuestión fue una celebración del 30 aniversario de la serie de los años 90 Los Nuevos Guerreros, presentando un equipo completamente nuevo compuesto por superhéroes originales y diversos. Algunas incorporaciones causaron muchos problemas a la gente. Para empezar, estaba Tiempo de Pantalla, a quien la prensa describió como un superadolescente obsesionado con los memes cuyo cerebro se conectó a Internet. Después de estar expuesto al gas experimental de Internet de su abuelo, nunca explicaron exactamente qué era el gas de Internet y puede que nunca lo sepamos. Cortejo. Sin embargo, hubo más controversia con los héroes gemelos Snowflake y Safe Space, siendo el primero no binario. El escritor Daniel Kibble-Smith explicó que eligió esos nombres porque quería reivindicar esas palabras que eran ampliamente vistas como despectivas. La respuesta, aunque predeciblemente negativa, fue mucho mayor de lo que cualquiera esperaba. No solo Comicsgate lo odiaba, sino también las personas que normalmente celebraban los esfuerzos de Marvel por la representación. El punto principal de controversia era que Daniel Kibble-Smith, un hombre cisgénero, no debía decidir cómo reclamar un lenguaje hiriente para personas no binarias. Yo diseño estos personajes, los nombres de estos personajes. No parece que estén aquí de verdad. No parece que esto sea un esfuerzo por una diversidad agradable y genuina, que yo apoyo totalmente. Creo que ya es hora de que tengamos una representación legítima y no binaria en los cómics, pero no parece que esto vaya a ser así. Además, la imagen de los gemelos en la portada los mostraba más como pareja romántica que como hermanos. La controversia se volvió tan grande que incluso personas como Joe Rogan estaban hablando de ello. El tráiler del cómic en YouTube de Marvel fue rechazado universalmente y la compañía no habló sobre el futuro de la serie. Así que, pero en medio del caos del COVID-19, las editoriales de toda la industria se vieron obligadas a cancelar varios libros próximos para Marvel. Esto incluyó a los Nuevos Guerreros, retirados discretamente de su calendario sin explicación,
Pero esa no fue exactamente el final de la historia. En julio de 2024, un informante anónimo de Marvel filtró el primer número inédito de la odiada serie a algunos creadores de Comicsgate, incluyendo a Ricardo. Aunque a estos youtubers se les indicó que no revelaran el cómic completo, sí hicieron videos revisando algunas páginas. Y esa fue la última gran controversia de Marvel Comics sobre diversidad. Esto nos lleva a preguntar qué sucedió con quienes estuvieron en ese torbellino. Heather Antos dejó Marvel en marzo de 2018 para ser editora en jefe de Unicorn, un sitio web de apuestas de deportes electrónicos. Desde entonces, el sitio cerró después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentara cargos en su contra por vender un token no registrado llamado Unicoin Gold. Antos ahora trabaja como editora independiente. Brian Michael Bendis, por su parte, sigue siendo muy exitoso en los cómics convencionales. Se anunció que varios de sus proyectos independientes serán adaptados a series de televisión por Amazon. Asimismo, G. Willow Wilson, Jason Aaron y Tom Taylor siguen teniendo trabajo constante en este ámbito. Mark Waid actualmente escribe para Detective Comics, aunque los eventos recientes parecen haber afectado su salud mental. Más recientemente expresó su desesperanza sobre el estado del mundo tras los resultados de las elecciones de 2024. Incluso si esto cambia por milagro, ya no creo en la bondad de mis compatriotas estadounidenses, y sin eso no puedo escribir sobre superhéroes. No tendrá sentido cuando notes que mi trabajo baja de calidad. Pronto lo relacionarás con esta noche. ¿Y qué pasa con Gaby Rivera y Chelsea Kane? No han trabajado para las dos grandes editoriales desde El Fin de América y Mockingbird, respectivamente. Después de que Axel Alonso se fue, fundó su propia compañía llamada Artistas, Escritores y Artesanos, o Artistas, Escritores y Artesanos por sus siglas, a través de la cual sigue publicando el trabajo de creadores independientes hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa con los personajes que estos escritores ayudaron a crear y que iniciaron el movimiento Comicsgate en primer lugar? Algunos, como Carol Danvers, Miles Morales y Kamala Khan, siguen presentes en Marvel, mientras que otros han dejado de ser protagonistas. Al menos ese es el caso en los cómics. En los últimos años, cada vez más de estos llamados personajes Social Justice Warrior han empezado a aparecer en películas de gran presupuesto. De hecho, prácticamente son todos ellos. Miles Carroll, Kamala, el Capitán América de Sam Wilson, Thor de Jane Foster, Riri Williams y América Chávez fueron adaptados al mismo tiempo. Las ganancias de taquilla de las últimas películas de Marvel han tenido una notable caída. ¿Están conectados estos dos hechos? Bueno, ciertamente hay algunas personas que puedo imaginar que dirían que sí, lo que nos lleva al estado actual de Comicsgate. Aunque el movimiento sigue en línea, su alcance e influencia ya no se comparan con los de hace unos años. Hubo un par de controversias más en 2021, curiosamente, girando en torno a Detective Comics en lugar de Marvel. Fue ese año cuando la compañía recibió algunas críticas al revelar que tanto Tim Drake, el tercer Robin, como John Kent, el hijo de Superman, eran bisexuales. Además, cuando Ed Piskor fue acusado en 2024 de enviar mensajes inapropiados a una menor, Ethan Van Sciver rápidamente intervino, celebrando públicamente la caída de un profesional del cómic que, según él, se oponía a Comicsgate. Sin embargo, cuando Piskor trágicamente decidió quitarse la vida, Van Sciver cambió radicalmente su postura y empezó a denunciar a los Social Justice Warrior que, según él, llevaron al hombre a un lugar tan oscuro. Comicsgate, sin embargo, fue solo una parte menor en la mayoría de esas controversias, y eso se debió principalmente a que los antiguos líderes perdieron el control de la conversación. Ethan enfureció a varios de sus antiguos seguidores al intentar expulsarlos de la comunidad. Aunque él dijo que esas personas tenían opiniones extremas, los detractores afirman que solo buscaba cancelar a quienes hacían cómics rivales. Ethan realmente lo hizo y luego lo confrontaron por eso. Se puso tan de mal gusto que incluso hizo un conteo de las personas que ha cancelado, así que está orgulloso de ello. Él sabe que ha cancelado personas, sabe que lo ha hecho, y él ya sabe eso ya no es realmente efectivo. Además de eso, Ethan también ha sido criticado por ser increíblemente lento para lanzar su propio libro financiado por crowdfunding y ha sido acusado de abuso de drogas y alcohol, aunque en su mayoría son memes de personas que les caen mal. Pero eso refleja la razón mucho más grande por la que Comicsgate se vino abajo. La gente se volvió resentida cuando vio que los objetivos del líder del movimiento cambiaron de querer transformar la corriente principal a promover sus propios proyectos personales. Ya sea que creas que la respuesta fue justificada o no,
Diversidad en Cómics está en una situación similar, manteniendo un flujo constante de contenido en YouTube y financiando libros por medio de Indiegogo. Por algunos de sus videos recientes y al borrar publicaciones antiguas, parece que siente remordimiento por el círculo cultural que ayudó a crear. En conclusión, mientras exista una industria de cómics, siempre habrá fans enojados por los cambios que se hagan a sus personajes favoritos. Pero por un breve periodo de tiempo, las estrellas se alinearon para enfocar esa rabia en una fuerza que realmente hizo escuchar su voz entre sus seguidores. Fue un movimiento por el cambio que luchó contra la corrección política en las historias de superhéroes. Para sus detractores, solo sirvió para volver mucho más tóxico al fandom de los cómics. Y aunque Comicsgate ya no tiene el mismo control sobre la cultura, es probable que su impacto se siga sintiendo durante años.